Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. La habitación de invitados de mis padres en Columbus huele a mis años de adolescencia. Velas de vainilla y decepción. Estoy embarazada de 32 semanas, durmiendo en la misma cama individual donde solía soñar con mi futuro. En ese entonces imaginaba una casa con un porche que rodeara toda la fachada, un esposo que me adorara, tal vez 3 hijos y un Golden Retriever. En cambio, estoy divorciada, desempleada y cargando a un bebé cuyo padre me envió como último mensaje: vaya, qué mal estar en tu lugar. Hace 2 años tenía todo lo que pensaba que quería. Víctor y yo llevábamos 2 años casados, viviendo en un lindo apartamento en Cincinnati, ambos con trabajos decentes. Él trabajaba en logística, en el turno nocturno de un centro de distribución. Yo manejaba el marketing en redes sociales para una startup. Éramos jóvenes. Yo tenía 22 y él 24. Pero pensábamos que ya lo teníamos todo resuelto. Así es tener 22 años, crees que lo sabes todo cuando en realidad no sabes nada. Todo empezó con TikTok. Dios, siempre empieza con algo estúpido, ¿no? Yo estaba obsesionada con los TikToks sobre relaciones. Ya sabes, las parejas que se hacen bromas, hacen bailes tiernos, comparten sus transformaciones. Pero entonces el algoritmo empezó a mostrarme contenido diferente. Mujeres hablando sobre la no monogamia ética. Podcast sobre cómo los humanos no estaban hechos para estar con una sola persona para siempre. Parejas hermosas contando cómo abrir su matrimonio las había hecho más fuertes. La monogamia es una construcción social, decía una influencer particularmente hermosa mientras su esposo asentía a su lado. No somos posesivos. Estamos evolucionados. Al principio le enviaba esos videos a Víctor como broma. ¿Te imaginas?, escribía con un emoji riendo. Pero en realidad no estaba bromeando. Esa gente parecía tan sofisticada, tan segura de sí misma. Viajaban por el mundo, experimentándolo todo, mientras Víctor y yo comíamos la misma comida china para llevar todos los viernes y nos quedábamos dormidos viendo Netflix. La primera vez que lo mencioné en serio, Víctor literalmente se atragantó con su cerveza. ¿Quieres hacer qué? Solo piénsalo, dije tratando de sonar casual. Somos muy jóvenes, ¿no quieres asegurarte de experimentar todo antes de establecernos y tener hijos? Pensé que ya estábamos establecidos. Eso es lo que significa el matrimonio. Pero, ¿y si hay algo más allá afuera, y si nos estamos limitando? Me miró como si hubiera sugerido que robáramos un banco. Sara, te amo. No quiero a nadie más. Pero no pude dejarlo. La semilla ya estaba plantada, alimentada por cada video de parejas poliamorosas felices, cada podcast sobre expandir tu amor, cada artículo sobre cómo la generación Z estaba revolucionando las relaciones. Lo mencionaba durante los comerciales, en la cena, en la cama después de tener sexo. Podríamos tener reglas, decía. Límites. Nos haría más fuertes. Nos haría divorciarnos, respondía él. Pero lo desgasté. Eso fue lo que hice. Desgasté al hombre que me amaba hasta que me dio lo que yo creía que quería. Tomó 6 meses de artículos, videos, discusiones disfrazadas de conversaciones, lágrimas cuando él decía que no. Le dije que era controlador, posesivo, atrapado en ideas anticuadas. Le dije que si realmente me amaba, querría que yo fuera mi versión más plena. La verdad es que ya tenía a alguien en mente. Julio, de mi clase de yoga, con su moño de hombre y sus historias sobre recorrer Tailandia como mochilero. Llevaba meses coqueteando conmigo, y yo también coqueteaba, diciéndome que era inofensivo aunque sabía que no lo era. Víctor finalmente se dio un jueves por la noche en marzo. Yo llevaba 3 días sin hablarle después de otra pelea sobre el tema. Está bien, dijo exhausto. Está bien, podemos intentarlo. Pero necesitamos reglas. Lo abracé y le dije que no se arrepentiría. Él ya se estaba arrepintiendo. Podía verlo en sus ojos, pero yo estaba demasiado embriagada por la victoria como para importarme. Hicimos reglas como si estuviéramos redactando un contrato empresarial. Nada de sexo sin protección, nadie en nuestra casa, nada de pasar la noche, ningún detalle compartido. Si el sexo ocurría con otra persona, no podríamos tocarnos durante 30 días,
además de pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Víctor insistió en esa última, y acepté pensando que no importaría porque probablemente él nunca usaría realmente esa libertad que yo nos estaba dando. Y en eso tuve razón. Nuestro primer viernes en nuestro matrimonio abierto, yo ya tenía una cita con Julio organizada antes de que Víctor siquiera llegara del trabajo. Me dije a mí misma que estaba nerviosa, pero en realidad era pura emoción. Me puse el vestido rojo que Víctor me había comprado para nuestro aniversario. Me maquillé como si fuera a un baile de graduación. «Te ves bien», dijo Víctor cuando me vio. Su voz era plana. «Gracias, ¿estás bien?» «Sí, genial. Viviendo el sueño». Debería haber cancelado en ese momento. Debería haber visto el dolor que le estaba causando. En cambio, besé su mejilla y me fui a mi cita con otro hombre. Julio era todo lo que Víctor no era. Espontáneo donde Víctor era constante, aventurero donde Víctor era cuidadoso. Ordenó por mí en el restaurante de moda, contó historias sobre ceremonias de ayahuasca y surfear en Bali. Cuando sugirió que fuéramos a su apartamento, dije que sí sin dudar. El sexo estuvo bien. Esa es la cosa que no te cuentan en esos TikToks. Lo nuevo no siempre significa mejor. Julio era egoísta en la cama, más interesado en posiciones que se vieran bien en un espejo que en lo que realmente se sentía bien, pero era nuevo y prohibido. Y me convencí a mí misma de que eso lo hacía increíble. Llegué a casa a las 11 de la noche y encontré a Víctor despierto en el sofá. «¿Cómo estuvo tu noche?», preguntó. «Bien. Muy bien, ¿tú?» «Sin detalles, ¿recuerdas?». Esa era la regla. Asintió y se fue a la cama sin decir otra palabra. Yo lo seguí más tarde, con cuidado de no tocarlo, ya contando los 30 días hasta poder tener ambos mundos, mi esposo estable y mi emocionante amante. Durante un año, este fue nuestro patrón. Yo salía todos los viernes mientras Víctor trabajaba. Él intentó tener citas 3 veces. 3 veces las mujeres se alejaron cuando descubrieron que estaba casado. «No lo entienden», decía. «Ellas se lo pierden», respondía yo, secretamente aliviada. Julio y yo no salíamos juntos. Solo teníamos sexo. Él dejó eso claro cuando intenté sugerir cenar en algún lugar más agradable que su apartamento. Pero me dije a mí misma que no me importaba. Yo estaba evolucionada. Estaba experimentando la vida. Era la protagonista de mi propia historia. Víctor se estaba apagando. Ahora lo veo al mirar atrás. Empezó a tomar turnos extra, a ir al gimnasio a horas raras, cualquier cosa para no estar en el apartamento. Perdió peso, dejó de sugerir noches de cita, dejó de intentar tocarme incluso cuando se cumplían los 30 días. Nos convertimos en compañeros de piso que casualmente compartían un contrato de alquiler y un apellido. «Quizá deberíamos cerrar el matrimonio», sugirió una vez, 6 meses después. «Intentar reconectar». «¿Por qué? ¿Por qué tú no estás teniendo sexo?», le respondí bruscamente. «Eso no es mi culpa». Fue lo más cruel que pude haber dicho. Lo supe en el mismo momento en que las palabras salieron de mi boca. Pero estaba tan metida en mi propia narrativa, la mujer empoderada explorando su sexualidad, que no podía admitir que simplemente estaba siendo egoísta. El segundo año fue cuando todo empeoró. Julio se volvió más brusco, más cruel. Lo que empezó como una dominación excitante se convirtió en una falta de respeto real. Dejaba marcas que tenía que esconder, cancelaba a último momento, se burlaba de Víctor cuando yo lo mencionaba. «Tu marido es un idiota», dijo una vez. «Los hombres de verdad no comparten». No es eso. Somos evolucionados. No somos posesivos. Se rió. No eres evolucionada. Solo eres una ama de casa aburrida que quiere tenerlo todo. Pero seguí regresando. Tal vez era orgullo. O simplemente la falacia del costo hundido de haber destruido mi matrimonio por esto. Tenía que hacer que valiera algo. El punto de quiebre llegó en nuestro 4º aniversario. Víctor pidió el día libre, limpió el apartamento y preparó mi cena favorita. Podía olerla cuando llegué del trabajo, el boloñesa de su abuela, que tomaba horas preparar. «Feliz aniversario», dijo cuando entré. Había flores en la mesa, los platos buenos colocados, una tarjeta apoyada contra mi copa de vino. «Ah, cierto. Gracias».
Vi cómo su rostro se desmoronaba mientras yo me dirigía a la ducha. 20 minutos después salí con mi ropa para salir. Voy a encontrarme con Julio en Saidbar. Esa banda va a tocar. Es nuestro aniversario. ¿Podemos celebrarlo mañana? Sara, por favor, solo quédate. Por favor, no seas controlador. Lo dejé ahí con su boloñesa fría y su esperanza muriendo lentamente. Me dije a mí misma que estaba siendo dramático. Teníamos toda la vida para celebrar aniversarios. ¿Qué era una sola noche? Julio estaba drogado cuando llegué a su apartamento después. Más de lo habitual. El lugar olía a marihuana y a algo más. Algo químico que me hacía arder la nariz. Botellas de cerveza vacías cubrían cada superficie. Cajas de pizza apiladas en las esquinas como arte moderno. Esto era por lo que me había arreglado. Por lo que había dejado la cena de aniversario con mi esposo. El sexo fue terrible. Él perdía la concentración, se reía sin motivo, me llamaba por el nombre equivocado. Jessica, bebé, murmuró contra mi cuello. Ni siquiera lo corregí. ¿Para qué? Allí no era Sara. Solo era otra conquista de viernes por la noche, intercambiable con quien hubiera venido antes o con quien vendría después. Eres demasiado tensa, dijo cuando intenté irme alrededor de las 2 de la mañana. Sus ojos estaban enrojecidos, las pupilas dilatadas. ¿Por qué te importa tanto todo? Necesito ir a casa. Víctor. Víctor, 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 imitó mi voz, aguda y cruel. Es de lo único que hablas. Tu aburrido marido y sus aburridas reglas. ¿Por qué te casaste con él si es tan aburrido? No tuve respuesta. Mirando alrededor de su asqueroso apartamento, el colchón en el suelo, las plantas muertas, el olor a fracaso cubierto con incienso, no podía recordar por qué había pensado que esto era mejor que el hombre que me había preparado la cena desde cero. Quédate, ordenó, tirando de mí con brusquedad. Quiero sexo por la mañana. Sabes que no puedo. Las reglas. Al diablo con las reglas. Al diablo con Víctor. Se rió de su propio chiste, un sonido agudo y cruel. ¿Sabes cuál es tu problema? Quieres ser una chica mala, pero eres demasiado cobarde para comprometerte. O eres una esposa o eres una cualquiera. Esta cosa a medias es patética. La palabra me golpeó como una bofetada. Una cualquiera. ¿Eso era lo que yo era? Miré mi vestido, el regalo de aniversario de Víctor, ahora arrugado y manchado con el sudor de Julio, y sentí que algo se rompía dentro de mí. No soy una cualquiera. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo llamas a una mujer casada que viene a mi casa todos los viernes a tener sexo? Porque a mí se me ocurren varias palabras, y ninguna es bonita. Debería haberme ido. Debería haber salido por la puerta y no mirar atrás. En cambio, me quedé para demostrar algo. A él, a mí misma, al universo que observaba cómo mi matrimonio se desmoronaba. Me desmayé a las 4 de la mañana sobre sus sábanas sucias, fingiendo que aquello era libertad cuando en realidad solo era otra jaula. Cuando desperté a las 11:30, Julio ya estaba en la cocina haciendo café, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido cada ilusión que yo había construido sobre lo que estábamos haciendo. Café. Ofreció sin levantar la vista de su teléfono. Tengo que irme. Víctor ha estado llamando. Sí, llamó aquí también como 6 veces. Le dije que estabas ocupada. Sonrió con desdén mientras deslizaba el dedo por lo que me di cuenta que eran coincidencias de Tinder. Probablemente deberías encargarte de eso. Eran las 11:30 de la mañana. Mi teléfono estaba casi sin batería. Tenía una docena de mensajes de Víctor, pero solo uno importaba. Rompiste nuestro límite de no pasar la noche fuera. Se acabó. Mis manos temblaban mientras lo llamaba. No contestó. Llamé otra vez. Nada. Maldición, dijo Julio estirándose. El maridito está enojado. Esto es tu culpa, le dije. Tú me hiciste quedarme. Yo no te obligué a hacer nada. Tú querías quedarte. Querías todo esto. Encendió un porro sin siquiera mirarme. Quizá ahora puedas dejar de fingir y simplemente ser quien eres, una infiel con pasos extra. Me vestí rápidamente y conduje a casa rompiendo todos los límites de velocidad.
El coche de Víctor no estaba. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado. La cena fría sobre la mesa, las flores marchitándose, la tarjeta sin abrir. Me senté en esa mesa y lloré hasta que no pude respirar. Él llegó a casa esa noche, pero no quiso hablar más allá de lo básico. Cuando intenté iniciar sexo, pensando que tal vez eso arreglaría las cosas, me recordó la regla de los 30 días. Pero quiero cerrar el matrimonio. He terminado con Julio. Te elijo a ti. ¿Me eliges? Se rió, pero sonó como algo que se rompe. Qué generosa. El hombre con el que te casaste es tu plan de respaldo. No quise decir eso. Es exactamente lo que quisiste decir. Los siguientes 30 días fueron los más largos de mi vida. Víctor era educado pero distante. Se iba cuando yo entraba a una habitación, dormía en el sofá a pesar de mis protestas y se comunicaba con monosílabos. Intenté de todo, cocinar sus comidas favoritas, usar lencería por el apartamento, sugerir actividades de pareja. Él me miraba como si yo fuera un mueble. En el día 30 fui al médico. Todo limpio, justo como esperaba. Pero también me hicieron una prueba de embarazo, un procedimiento estándar. Positiva. Me quedé sentada en mi coche en el estacionamiento de la clínica durante 1 hora, mirando los resultados. La palabra seguía flotando frente a mis ojos como si pudiera cambiar si la miraba el tiempo suficiente. Embarazada. Mis manos temblaban mientras hacía cuentas en mi teléfono, revisando fechas, contando hacia atrás. La línea de tiempo era innegable. Era de julio. Habíamos sido cuidadosos, pero no lo suficiente. Mientras tanto, Víctor y yo no habíamos tenido sexo en 4 meses. Vomité en el bote de basura del estacionamiento, arqueándome hasta que no salió nada más que bilis. Una mujer mayor me preguntó si necesitaba ayuda. Me reí histéricamente mientras las lágrimas corrían por mi cara. ¿Ayuda? Necesitaba una máquina del tiempo. Necesitaba volver 9 meses atrás y darme una bofetada cuando descargué TikTok por primera vez. Necesitaba no haber conocido nunca a Julio, ni haber escuchado la palabra poliamor, ni haber pensado que el aburrimiento era algo que necesitaba arreglarse. Mi teléfono sonó. Víctor, ¿dónde estás? Dijiste que estarías en casa hace 1 hora. En el consultorio del médico. Mi voz sonaba extraña, vacía. ¿Todo bien? Sí. Nada volvería a estar bien. Estaré en casa pronto. Conduje de regreso en un estado casi automático. Una parte delirante de mí pensaba que esto podría salvarnos. Un bebé. Víctor siempre había querido hijos. Habíamos pintado juntos aquella habitación amarilla. Habíamos pasado horas discutiendo nombres, imaginando nuestra futura familia. Tal vez él perdonaría todo por la oportunidad de ser padre. Tal vez el amor podría superar las matemáticas, la biología y el hecho de que yo había hecho pedazos su confianza. Estamos embarazados, anuncié cuando llegó a casa. Me miró fijamente. ¿Estamos? Estoy embarazada. ¿Vamos a tener un bebé? No. Tú vas a tener un bebé con Julio. Podría ser tuyo. No, su voz era hielo. No insultes mi inteligencia. No nos hemos tocado en meses. Tú te aseguraste de eso con tu regla de los 30 días. Le envié un mensaje a Julio esa noche. Su respuesta fue, «Wow, qué mala suerte. Tal vez puedas hacerlo pasar como si fuera de tu marido». Le mostré el mensaje a Víctor, esperando que me consolara, que me protegiera de ese idiota que me había utilizado. En cambio, al día siguiente presentó la demanda de divorcio. Los siguientes 3 meses fueron un borrón de mí intentando salvar algo que ya estaba muerto. Rogué, supliqué, prometí terapia, ofrecí firmar acuerdos postnupciales, juré que sería la esposa perfecta. Víctor no se movió ni un centímetro. Se había desconectado por completo. Un extraño con el rostro de mi esposo. El divorcio debería haber sido sencillo, pero un juez ordenó 6 semanas de terapia matrimonial. Víctor asistía, pero no participaba. Se sentaba allí como una estatua mientras yo lloraba y hacía promesas a la terapeuta. Veo que estás sufriendo, dijo la terapeuta en nuestra última sesión. Pero lo que no veo es reconocimiento del dolor que causaste. Cometí un error. ¿De verdad?
¿O tomaste una serie de decisiones calculadas que priorizaron tus deseos por encima de tu matrimonio? Víctor realmente sonrió ante eso. Fue la primera emoción que vi en él en semanas. Mi cumpleaños cayó 2 semanas antes de que el divorcio fuera definitivo. Le rogué a Víctor que lo pasara conmigo. No, gracias. Por favor, solo cenar, por los viejos tiempos. Ya no gasto mis ocasiones especiales contigo. La última fue nuestro aniversario, cuando fuiste y quedaste embarazada de algún perdedor drogadicto. Perdedor drogadicto. Nunca había hablado así antes. Había roto algo dentro de él. Había convertido a mi dulce esposo en alguien amargado y cruel. O tal vez simplemente honesto. Esa noche me emborraché. Estúpidamente, peligrosamente borracha. Y luego conduje. Me dije a mí misma que solo iba a casa de Julio para obligarlo a asumir su responsabilidad. O a la casa de un amigo de Víctor para hacer que él hablara conmigo. No lo sé. Estaba fuera de control, hormonal, desesperada. La policía me detuvo cuando iba a 80 en una zona de 35. Conducir bajo la influencia, imprudencia temeraria, poner en peligro a un niño no nacido. Pasé la noche en la cárcel vomitando en una celda que olía a orina y arrepentimiento. Mis padres pagaron mi fianza. La expresión en el rostro de mi madre me perseguirá para siempre. Decepción mezclada con disgusto y lástima. No dijo nada durante el camino a casa, solo apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mi padre nos siguió en su otro coche, probablemente para no tener que estar en el mismo espacio conmigo más tiempo del necesario. Embarazada y conduciendo borracha, dijo finalmente cuando entramos en el camino de su casa. Mi hija, a quien crié mejor que esto, embarazada del bebé de un desconocido y conduciendo borracha. No es un desconocido. Se llama Julio. Me importa un demonio como se llame. Mi madre nunca gritaba, pero en ese momento estaba gritando. Tenías a un buen hombre. Un buen hombre que te amaba, que te habría dado el mundo, y lo tiraste todo ¿por qué? Por un pedazo de basura que te dejó embarazada y te abandonó. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Te aburriste. Te aburriste de la estabilidad, del amor y del compromiso porque algunos videos en tu teléfono te dijeron que eso no era suficiente. ¿Sabes lo que yo tenía a tu edad? Un esposo que trabajaba 60 horas a la semana y aún así ayudaba con las tomas nocturnas. Una hipoteca que apenas podíamos pagar y muebles de segunda mano, ¿y sabes qué? Yo no tenía el lujo de aburrirme. Mi padre estaba en la puerta, en silencio. Siempre había sido el más suave, el que me defendía cuando mamá se ponía estricta. Pero esta vez no me estaba defendiendo. Tu antigua habitación está lista, fue todo lo que dijo. Mañana iremos por tus cosas. ¿Cómo pasó todo esto?, preguntó mi madre esa noche durante una cena que no pude comer. Tenías una vida tan buena. Ese apartamento, el buen trabajo de Víctor, el futuro que estaban construyendo, ¿cómo terminaste embarazada, arrestada y divorciada? Quise explicar lo de TikTok, lo de sentirme atrapada, lo de cómo Julio me hacía sentir viva. Pero sentada en la mesa de la cocina de mis padres, con 7 meses de embarazo, antecedentes penales y sin esposo, me di cuenta de lo estúpido que sonaría todo. ¿Cómo explicas tirar el oro por brillo barato? ¿Cómo justificas destruir algo real por algo que nunca fue más que una fantasía? Tenía a Víctor con su trabajo estable y las recetas de su abuela, nuestra comida china de los viernes por la noche y las visitas al mercado de agricultores los fines de semana. La forma en que me besaba la frente cada mañana antes de ir al trabajo. La vida que tiré por fantasías de TikTok y por un instructor de yoga que ni siquiera sabía mi segundo nombre. Víctor no vino a verme. Pero sí ayudó a mis padres a empacar mis cosas, porque claro que lo hizo. Incluso después de todo, seguía siendo amable en las formas que importaban, solo que ya no conmigo. No conmigo. El divorcio se finalizó la semana pasada. Víctor me dio todo lo que legalmente me correspondía y ni un centavo más. Ya había encontrado un nuevo apartamento, había empezado una nueva vida. Supe por amigos en común que le estaba yendo bien, lo ascendieron en el trabajo y estaba saliendo con una maestra que apreciaba su estabilidad. Ahora están comprometidos. Ella no tiene TikTok. Julio desapareció cuando me arrestaron. Me bloqueó de todas partes. Se mudó a San Diego para empezar de nuevo. Según Instagram, también tiene novia ahora.
Otra entusiasta del yoga que probablemente piensa que es especial. ¿Y yo? Estoy de vuelta en la cama de mi infancia, con 32 semanas de embarazo de un bebé cuyo padre no quiere tener nada que ver con ninguna de las dos. Trabajo medio tiempo en un centro de llamadas, el único empleo que contrataría a alguien con una fecha pendiente en la corte. Mis padres me aman, pero no pueden ocultar su decepción. Mis antiguos amigos ya no llaman. ¿Quién quiere pasar el rato con la historia de advertencia? El bebé ahora patea todo el tiempo. Una cosita muy activa. Probablemente heredó la inquietud de Julio. A veces le hablo. Voy a tener una niña. Le cuento sobre la vida que se suponía que íbamos a tener, la casa con el porche alrededor, el Golden Retriever, el padre que la habría amado incluso si no fuera suya, porque así era Víctor. El tipo de hombre que habría criado al bebé de otro si yo hubiera sido honesta desde el principio. En cambio, mentí, planeé y manipulé hasta conseguir exactamente lo que creía que quería, la libertad de acostarme con quien quisiera. Resulta que esa libertad cuesta mucho más de lo que mencionaban esos TikToks. Olvidaron la parte de perder todo lo que realmente importa por orgasmos que ni siquiera eran tan buenos. Todavía tengo TikTok. El algoritmo ahora me muestra cosas diferentes, consejos para madres solteras, equipo de bebé barato, cómo sobrevivir con un solo ingreso. A veces aparece un video sobre no monogamia ética y paso de largo tan rápido que me duele el pulgar. Esas parejas hermosas con sus relaciones evolucionadas y sus reglas que seguramente siempre funcionan. Me pregunto cuántos de ellos ya están divorciados, haciendo sus propios videos sobre empezar de nuevo. Víctor se comprometió el mes pasado. Un amigo en común me envió una foto pensando que me daría cierre. Se veía feliz, realmente feliz, no esa sonrisa forzada que tenía durante nuestro último año juntos. Su nueva prometida es bonita de una forma sencilla. Vestido de verano y sandalias, sosteniendo su mano como si fuera un privilegio. Están planeando su luna de miel en Costa Rica después de la boda, el viaje que siempre habíamos dicho que haríamos pero nunca hicimos porque yo pensaba que teníamos tiempo. No teníamos tiempo. Tuvimos 2 buenos años y 2 años en los que yo fui envenenando lentamente todo lo que habíamos construido. 4 años en total, aunque solo los primeros 2 realmente contaron. El resto fue solo el tiempo que tardó el cadáver en dejar de moverse. Mi hija nacerá en 8 semanas. La criaré sola en la casa de mis padres y le enseñaré a ser mejor que yo. Tal vez algún día conozca a alguien que quiera a las 2, pero no cuento con ello. Los buenos hombres no suelen hacer fila por mujeres embarazadas con antecedentes de conducir borrachas y un historial de destruir cosas buenas. A veces sueño con esa noche, nuestro aniversario, cuando dejé a Víctor con su cena casera para irme a acostar con un hombre que no me respetaba. En el sueño me quedo. Me como la boloñesa, abro la tarjeta y hago el amor con mi esposo en nuestra cama. Me despierto feliz, casada y aburrida de las maneras correctas. Pero no me quedé. Elegí la puerta que decía, evolucionado, y caminé directo contra una pared. Resulta que algunas puertas están cerradas por una razón, y algunas reglas existen porque romperlas rompe todo lo demás. Mi nombre es Sara. Tengo 24 años, estoy divorciada, embarazada y viviendo con mis padres. Destruí mi matrimonio porque TikTok me dijo que la monogamia estaba pasada de moda. Cambié a un hombre que me amaba por un hombre que ni siquiera recordaba mi apellido. Pensé que era la protagonista de la historia, pero en realidad solo era otra idiota que confundió la destrucción con el crecimiento. A Víctor le está yendo muy bien. Realmente muy bien. Y en algún lugar de Cincinnati está construyendo la vida que deberíamos haber tenido con alguien que entiende que aburrirse juntos es mejor que sentirse emocionado estando solo. Alguien que no necesita 30 días entre caricias ni reglas para que el amor funcione. Yo tenía a esa persona. Tenía esa vida. Y abrí nuestro matrimonio hasta que se rompió porque un extraño en internet me dijo que evolucionar significaba querer más. Resulta que evolucionar en realidad significa aprender de tus errores. Lástima que primero tengas que cometerlos. El bebé vuelve a patear. Es hora de mis vitaminas prenatales, de mi reunión de A ordenada por la corte y de todas las demás consecuencias de ser joven y estúpida y pensar que sabes más que todos los que vinieron antes. Ahora sé más. Pero el ahora no importa cuando el entonces ya se fue. Llevándose consigo al único hombre que alguna vez me amó lo suficiente como para dejarme destruirlo. Esa es mi historia. Cómo cambié a un esposo por un hashtag y terminé sin ninguno de los dos.
Como pensé que estaba demasiado evolucionada para la monogamia y terminé convirtiéndome en alguien que conduce borracha estando embarazada. Como lo tenía todo y lo tiré por fantasías de TikTok y por el pene de un instructor de yoga. Víctor, si alguna vez lees esto, tenías razón. Siempre tuviste razón. Y yo siempre estuve equivocada. Solo necesité 2 años, un bebé y antecedentes penales para darme cuenta. Pero tú ya lo sabías. Por eso estás planeando ir a Costa Rica con tu nueva prometida, mientras yo estoy en Columbus con mis viejos arrepentimientos. Qué curioso cómo resultaron las cosas. O quizá no tenga nada de gracioso. Tal vez sea exactamente lo que merecía. Gracias por visitar mi canal. Si la historia fue de tu agrado, por favor denle me gusta a este video y suscríbanse a mi canal para recibir notificaciones de videos similares.